Suma de ángulos. Tenemos dos fórmulas. Para un triángulo, aquí les voy a dar una más. Para un triángulo, ¿cuántos ángulos internos va a tener un triángulo? ¿Cuántos ángulos? Recuerden que ángulo, por si no lo vieron en séptimo o en primaria, ángulo es la abertura que se da entre dos rayos. Este es el ángulo. Por ejemplo, la pizarra, aquí las esquinas tienen 90 grados. Están abiertas 90 grados. Si yo los pongo los dos así, es 0 grados. Si yo los pongo así, cuadrado, 90 grados. 180, si lo abro totalmente, 270, toda esta media, y la vuelta entera, 360 grados. ¿Cuántos ángulos internos? Significa que están adentro. ¿Cuántos ángulos internos tiene un triángulo? 3. 1, 2 y 3. Esos son los ángulos internos de un triángulo. Un cuadrado o rectángulo o lo que sea, ¿cuántos ángulos va a tener? 4. 1, 2, 3 y 4. Y un polígono, pues va a depender del número de lados, ¿verdad? Si es un pentágono tiene 5, etcétera, así sucesivamente. Si tiene 6, va a tener... Si tenemos un pentágono, va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Si es un hexágono, va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente. La suma de los tres ángulos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un cuadrado va a ser igual a 360 grados. Lógico, ¿va? 90 más 90, 180 más 90, 270 más 90, 360. Y para un polígono va a ser restarle al número de lados 2 y multiplicarlo por 180 grados. Vamos a hacer el ejercicio 1. Dice, el ángulo C de un triángulo con ángulos A igual a 65 grados y el ángulo B igual a 40 grados. Me están pidiendo que encuentre el ángulo C. El ángulo C. ¿Qué me dice la definición de la suma de ángulos de un triángulo? Que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180. Es decir, que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, tiene que ser igual a 180 grados. Ahora solo sustituyo. ¿Cuánto mide el ángulo A? 65. 65 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? 40 grados. Y el ángulo C es el que quiero encontrar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una ecuación lineal. Una ecuación lineal. Sumo 65 más 40, 105. Entonces me va a quedar el ángulo C más 105 grados, igual a 180 grados. ¿Y qué haría ahora? A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Pasar el 105 al lado del 180.
para que expresen y den el ángulo C. Correcto. Bien, Juan. 180 grados. Y este está sumando, pasa a restar. Entonces me queda que el ángulo C es igual a 75 grados. Y eso es todo el ejercicio. Ahora vamos a hacer uno de polígono. Este es el mismo procedimiento en los demás ejercicios. Dice, encuentre la medida de los ángulos internos correspondientes a cada polígono. Vamos a hacer el del hexágono. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. 6. Tiene 6. Entonces, ¿cuánto va a medir cada ángulo de un polígono? Como son polígonos regulares, todos sus ángulos van a ser iguales. Entonces, con que encuentre uno, ya sé cuánto miden los otros 6, los otros 5. La fórmula es n menos 2 por 180 grados. Entonces solo sustituyo. ¿Quién es n? 6 menos 2 por 180. 4, 6 menos 2, 4 por 180. A ver, cálculo mental. ¿Cuánto da? 720. 720. Correcto. Bravo, Jimmy. 720. 720. Entonces, significa que si yo tengo el hexágono, este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este, va a dar 720. ¿Cuánto va a medir cada ángulo? Vamos a llamarlo así: A, B, C, D, E y F. ¿Cuánto va a medir cada ángulo? 120 grados. 120. Correcto. Significa que aquí hay 120 grados, aquí hay 120 grados, aquí hay 120 grados, aquí hay 120 grados, Cada uno tiene 120 grados. 120 grados y 120 grados. ¿Qué fue lo que hizo el ángulo A, o el B, o el C, o el D, cualquiera? 720 entre el número de lados. Así lo encontró. ¿Se fijan qué sencillo que es?